Project Management orientado a la certificación PMP. Los saluda el profesor Eduardo Vaso Zafra. En esta oportunidad vamos a ver la unidad 3.3, gestión de las comunicaciones del proyecto. Las comunicaciones son una de las más importantes razones para el éxito o para el fracaso de un proyecto. La diferencia entre un proyecto exitoso y un proyecto fracasado pueden ser muchas veces las comunicaciones. Acá vemos un error de comunicaciones. Alguien que no tenga experiencia me podría decir: no, Eduardo, eso jamás va a pasar. Por el contrario, personas con experiencia en proyectos seguramente me dirán: Eduardo, en la vida real, en proyectos, pasa eso y cosas mucho peores. ¿Por qué? Por fallas de la comunicación. Vamos a estudiar entonces cómo hacer para tener unas comunicaciones efectivas, eficientes en el proyecto. Una de las habilidades más importantes de un director de proyectos debe ser la comunicación. El PMBOK en su versión sexta nos dice al pie de la letra: investigaciones muestran que los mejores directores de proyectos dedican aproximadamente el 90% de su tiempo a las comunicaciones. Quiere decir que los gerentes pasan muchísimo tiempo, los gerentes exitosos pasan muchísimo tiempo comunicándose. Entonces, un gerente de proyecto efectivamente debe de tener unas habilidades especiales para la comunicación. Un gerente de proyecto debe tener muchas habilidades, pero una de las más importantes es la comunicación, ¿no? Un gerente de proyecto debe ser un líder, debe tener empatía, debe tener conocimientos políticos, culturales, pero básicamente debe ser un buen comunicador. ¿Qué es comunicación? Es el proceso de intercambio de información. Y este intercambio de información puede darse de manera voluntaria o también involuntariamente, ¿no? Se puede dar de manera consciente o de manera inconsciente. Por ejemplo, yo le veo la cara de miedo a alguien y esa persona, sin haberlo querido, de manera involuntaria, ya me está comunicando algo, ¿no? ¿Qué me comunica? Tengo miedo. Entonces, la comunicación no solamente son las palabras, también son los gestos, también son los tonos de voz. Así también se comunica mucho. Hay un psicólogo norteamericano, Albert Mehrabian. Él explicó que cuando uno transmite un mensaje, las palabras solamente son el 7% del mensaje. La gran parte del mensaje es transmitido por el tono de voz que uno usa, por los gestos que uno hace. Entonces, cuando yo quiero transmitir algo, tengo que estar atento a escoger las palabras adecuadas, pero también al tono de voz que voy a usar y los gestos que hago. A ver, vamos a poner un ejemplo. Llego el lunes al proyecto, lunes a las 8 de la mañana al proyecto, y tengo reunión con todo mi equipo de proyecto. Y les digo esto: muchachos, no se preocupen, muchachos, todo está bien, no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Y qué van a pensar ellos? ¿Qué van a pensar ellos? ¿Le van a creer a mis palabras? No, le van a creer al tono de voz, a los gestos. Van a pensar: Eduardo tiene algún problema, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ustedes, buenos comunicadores, ya saben, las palabras son importantes, pero solamente una pequeña parte de las palabras. Más importante, el tono de tu voz y tus gestos. Recuerden a Mr. Bean. Este hombre en su programa no decía muchas palabras, pero con la cara, con los gestos que hacía, transmitía muchísima información. Un buen gerente del proyecto siempre está prestando atención al entorno del proyecto, cosas que están alrededor del proyecto, comunicaciones que llegan al proyecto. Esas señales a veces pueden ser obvias, como por ejemplo en este caso, ¿no? Está el paciente ahí que representa el proyecto y están dando vuelta los buitres, ¿no? Ajá. ¿Qué significa eso? El proyecto está muy mal, ¿no? Un buen gerente del proyecto va a estar atento a esas comunicaciones. Algunos conceptos claves de gestión de las comunicaciones.
Una forma de reducir los malentendidos es usando las 5C de las comunicaciones escritas. Esto está al pie de la letra en la guía del PMBOK en la 6ª edición, ¿no? Estas 5 Cs. ¿Cuáles son las primeras, las 5 Cs? La primera C, que un examen, un mensaje tiene que ser correcto. Tiene que tener una buena gramática y una buena ortografía, ¿no? Si yo envío un mensaje escrito con mala ortografía, podrían entenderme de manera diferente, podría haber un malentendido, y también entonces tiene que tener una buena gramática, una buena ortografía. Tengo más probabilidades de reducir los malentendidos. La verdad, malentendidos siempre van a haber, pero si encima tengo una mala gramática y una mala ortografía, hay más probabilidades de que hayan malentendidos. La segunda C, el mensaje tiene que ser conciso, pequeño. Entonces yo cuando voy a mandar una comunicación escrita, tengo que eliminar el exceso de palabras, ¿no? Cuanto menos palabras, mejor. El tercer punto, el mensaje tiene que ser claro, propósito y expresión claros dirigidos a las necesidades del lector. Una buena idea es, cuando escribes algo, reléelo, vuélvelo a leer y ponte en los zapatos de la otra persona. ¿Cómo va a entender el mensaje? Fíjate si es claro o no. También tiene que ser coherente, flujo de ideas coherente, lógico, ¿no? Entonces, coherente, que todo sea coherente, que todo tenga relación, ¿no? Si en algún momento estamos diciendo, bueno, hoy día es, o estamos de noche, bueno, en toda la parte del mensaje debe ser, en este momento es de noche, ¿no? O, bueno, tiene que haber una lógica entre las partes del mensaje, ¿no? No podemos decir, por una parte, todo está muy bien, y por otra parte decimos, todo está mal. Tiene que ser coherente, ¿no? Si decimos, la parte A del proyecto está terminada, y en otra parte no podemos decir, la parte A no está terminada. Coherencia. Y el punto último, la 5C, el mensaje tiene que ser controlado, un flujo controlado de palabras e ideas, ¿no? Que estén en un orden y controlado. Estas son las 5 Cs de las comunicaciones escritas. A estas 5 C de comunicaciones escritas se apoyan las habilidades de comunicación. Por ejemplo, escuchar de forma activa. ¿Qué es escuchar de forma activa? La escucha activa es una técnica de comunicación. Es una técnica de comunicación que requiere que el oyente retroalimente al orador para confirmar la comprensión. La escucha activa. Cuando tú estés haciendo un mensaje a tu equipo de proyecto, pídele escucha activa. ¿Y qué es escucha activa? Que te miren, que las personas te miren. Tú estás hablando, pídele a tu equipo de proyectos que te mire. ¿Para qué? Recuerda que con los gestos se transmite mucho más que con las palabras. Entonces tienen que mirarte. Número uno, por eso. Y además, ¿por qué tienen que mirarte? Tú, al ver la cara de las personas, solamente con la expresión de su rostro te vas a dar cuenta si te están entendiendo o no te están entendiendo. Entonces, eso es la escucha activa. Que las personas te miren y que te retroalimenten. ¿Cómo te retroalimentan? Solamente con su expresión y también con sus preguntas. Esa es la forma de retroalimentar. Entonces, el primer punto era escuchar de forma activa. El segundo punto, conciencia de las diferencias culturales y personales. Cuando te diriges a un grupo, tienes que tener conciencia, tienes que estar preparado, entender las diferencias culturales y personales, ¿no? No le puedes hablar a todas las personas de la misma manera. Es interesante, es importante que tú conozcas la cultura, la personalidad, la forma de ser de las personas y hablarle de acuerdo a su cultura, ¿no? Respetando su cultura, respetando los temas personales. También identificar, establecer y gestionar las expectativas de los interesados. ¿Okay? Hay un grupo de 20 interesados que me están esperando, que quieren escucharme, pero yo tengo que saber qué es lo que quieren escuchar ellos, ¿no? Quiero saber cuáles son sus expectativas, qué es lo que quieren escuchar, para poder hacer
una buena comunicación. Finalmente, hay que mejorar las habilidades de comunicación. Entonces, ¿cómo mejorar las habilidades de comunicación? Lo que les decía, solicitando escucha activa, entendiendo diferencias culturales, identificando las expectativas de los interesados. Y cómo se mejora también la habilidad de comunicar, comunicando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Si quieres ser un buen comunicador, tienes que practicar, ¿no? Practica tus habilidades constantemente de comunicación. Y recuerden que las habilidades de comunicación tienen dos partes, ¿no? La persona que emite el mensaje, pero también la persona que escucha también tiene parte en la comunicación, ¿no? Tiene que estar atenta y hacer preguntas cuando sean necesarias. Bueno, entonces hay unas tendencias y prácticas emergentes en gestión de comunicaciones. ¿Qué es una práctica emergente? Es algo que se está usando últimamente, que se reconoce últimamente. ¿Y qué se reconoce? Se reconoce que es bueno incluir a los interesados en revisiones y reuniones del proyecto. Es una muy buena idea, es una muy buena forma de comunicar, incluir a los interesados claves en las revisiones y en las reuniones del proyecto. También una tendencia actual, mayor uso de redes sociales, ¿no? Las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo en el tema de comunicaciones. ¿Qué más? Enfoques multifacéticos de comunicación. ¿Qué significa eso? La comunicación vista desde diferentes puntos de vista, con diferentes profesionales, multifacéticos. Están los abogados, están los ingenieros, los arquitectos, los sociólogos. Desde diferentes puntos de vista se hace el enfoque de la comunicación. Cuando hayan diferentes enfoques, mejora la comunicación. También unas consideraciones sobre adaptación de la comunicación. Yo tengo que entender, adaptarme, por ejemplo, a los interesados. Tengo que entender si son interesados externos a la organización o son internos a la organización. Por supuesto, si son unos interesados internos, no les voy a hablar de la misma manera a que si son unos interesados externos a la organización. ¿Qué otra adaptación? La ubicación física. ¿Están los interesados en el mismo lugar o están en diferentes lugares? Incluso, ¿tienen la misma zona horaria? Tal vez algunos de mis interesados están en América y otros están en Europa. Entonces, incluso tengo que tener en cuenta que hay una diferencia horaria. Tecnología de las comunicaciones. ¿Cuáles son las tecnologías más adecuadas? Tengo que adaptar mi comunicación a las tecnologías que sean más adecuadas. Idiomas. Se utilizan varios idiomas, también tengo que adaptarme, ¿no? Entonces, esto es súper importante. ¿Cuál es el idioma que se va a usar en las comunicaciones? ¿Qué más? La gestión del conocimiento. La empresa cuenta con un repositorio para gestión de conocimiento. Tengo que adaptarme a ese repositorio de gestión del conocimiento. Unas consideraciones adicionales a entornos ágiles o adaptativos. ¿Qué son estos entornos ágiles adaptativos? Son entornos en los cuales hay una gran cantidad de cambios y hay ambigüedad. ¿Qué significa eso? Los proyectos ágiles, no está todo definido desde el principio. Se espera de que haya muchos cambios, ¿no? Entonces se hace una planificación muy detallada a corto plazo. Lo que tiene largo plazo no tiene tanta planificación y se espera que haya muchísimo cambio. Entonces, como se espera que haya muchísimo cambio y mucha ambigüedad, requiere mayor frecuencia y rapidez de comunicaciones para reflejar estos cambios. Se intenta al máximo la ubicación de los miembros del equipo en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque en un entorno ágil yo quiero que todos estén en el mismo lugar. ¿Para qué? Para mejorar las comunicaciones. La mejor forma de comunicarme es la comunicación face to face, cara a cara. ¿Por qué? Porque además de escuchar las palabras, yo le voy a ver la cara a las personas y con los gestos me van a transmitir muchísima información. Entonces, por eso es que se intenta al máximo que las personas estén en el mismo lugar, especialmente
en entornos ágiles. En general, en cualquier proyecto, es una muy buena idea que todos estén juntos, pero en un entorno ágil es más importante y es más necesario. ¿Algún concepto adicional acerca de conceptos de comunicaciones? Se requiere un esfuerzo a fin de evitar malos entendidos y falta de comunicación. Un buen gerente de proyecto debe esforzarse mucho a fin de evitar malos entendidos y falta de comunicación. La verdad que en la práctica siempre habrá un malentendido, siempre habrá falta de comunicación, pero hay que esforzarse mucho para minimizar estos problemas de comunicación. Se requiere seleccionar cuidadosamente los métodos de comunicación, los mensajeros, así como los mensajes, para evitar malos entendidos, para evitar falta de comunicaciones. La gestión de las comunicaciones tiene 3 procesos según el PMBOK: planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones, que es lo que veremos a continuación.